Buenos días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana en la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Vamos a dar lectura al versículo 10 hasta el versículo 18. Si usted no tiene una Biblia en esta mañana, le invitamos a mirar en la pantalla y esos serán los versículos que estaremos leyendo. Efesios, el capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 18. Lea así la palabra de Dios en esta mañana. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la palabra de Dios. Vamos. Cuando tenemos nuestras mejores intenciones en los lugares más importantes de nuestra vida, el matrimonio, el hogar, los hijos, en el trabajo, en la economía, en nuestra salud, en nuestras familias, las cosas que más amamos, en los lugares donde más nos sacrificamos, nuestra intención es que todo salga bien y haya paz, y haya bendición, y haya prosperidad. ¿Y por qué es que aún en esos lugares, aún en esos mejores momentos, aún en esas instituciones importantes como es el matrimonio, el hogar, la iglesia, los trabajos en nuestra vida, que aún ahí encontramos que la vida no tiene paz? Que todo es una lucha, que siempre hay una contrariedad, que aún con las mejores intenciones de nuestra vida hay algo como que el viento está en contra nuestra. Y la Biblia me recuerda a mí en Efesios capítulo 6, después que me ha hablado de que usted y yo, si usted es creyente, ha puesto su fe en Cristo, usted está antes de la fundación del mundo, usted está unido a Cristo. Cristo murió por aquellos a quien Él tenía dentro de sí al estar en la cruz de Calvario, muriendo por todas las personas que pondrían en la historia, pondrían su fe en Cristo. Que la Biblia me dice que aún nosotros ahí, aún nosotros con las consejerías el esposo amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese Efesios capítulo 5, el versículo 25, no hay, ahora estamos en febrero, viene el febrero 14, el día del amor, la amistad aquí en Estados Unidos. Con ese amor, con esa ilusión de una persona que te ha amado al punto de derramar toda su sangre por ti. Y para que no revelar mi edad, me acuerdo de una canción que mi mamá cantaba de un cantante que ya fallecía, cuando decía: quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no te puedo amar, y entonces morir después. Ay, las hermanas. Febrero 14. Un aplauso. Bueno, Lucho Gatica, ¿cuál era? Un aplauso. Eso es una canción nada más. Es una flor, es una ilusión, es una promesa de un hombre enamorado con su mejor intención en los mejores, pero que no la puede cumplir. Uno, porque a ese nivel no va. Dos, porque a ese nivel no dura.
Y 3, porque hay un conflicto espiritual. Que solamente aquel que más nos amó hasta el punto de vertir su sangre por ti, no más te puedo amar. Que me dice, el único que puede decirte eso, y usted lo puede poner en el banco, como decimos aquí. Usted puede confiar en eso. Que aún con todo eso, Pablo nos dice en Efesios, prepárate con toda la armadura de Dios. Y la Biblia me recuerda a mí que usted y yo estamos en un conflicto, en una guerra santa. Una guerra espiritual, es santa porque es la buena batalla. Pablo al morir dice, he peleado la buena batalla. Vale la pena sufrir y tratar de enfrentarse a los problemas que Satanás nos trae a nosotros con la armadura de Dios. Porque usted muere dignamente, usted muere como un cristiano. Su funeral va a ser un funeral de gloria. Y la Biblia me dice a mí que nosotros tenemos que enfrentarnos a una adversidad, un adversario en contra de todo lo bueno, todos los deseos buenos que usted ha tenido en su vida. Y la Biblia entonces me recuerda a mí. Miren en el capítulo 6, Pablo en el versículo 10 al versículo 11 me da una exhortación. Hablamos la semana pasada, me habla de la importancia en esta exhortación. Me dice que después de todas estas bendiciones del esposo entregándose a la esposa sometiéndose al esposo, los niños obedeciendo a los padres amando a sus niños, los trabajadores trabajando para el Señor y el capataz, el amo, ayudándote a ti a hacer tu trabajo. Que en ese mundo ideal que Dios nos presenta, me dice, lo único que va a dañar esto es la obra del diablo. Y la Biblia me enseña, esa es la importancia. Pero mire conmigo en esta mañana la naturaleza de la batalla. Nosotros cometemos un error. Si usted cree que lo que usted necesita en su vida es más educación, yo llegaré ahí. Pero la Biblia me dice que en el versículo 11, mire, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahora me dice, porque no tenemos lucha, versículo 12, contra sangre y carne. Pero nosotros hay un diablo que está acechando. Hablamos la semana pasada de que el diablo es real, pero queremos hoy parar un momentito para ponerlo bien. El diablo se demuestra en nuestra vida como su nombre lo es. Diabolos es en el original, es diablo en español y diablo traducido al español, y lo que significa, quiere decir aquel que te acusa. Es la negatividad de tu mente, la negatividad del esposo cuando empieza a decirte, tú no eres nada, qué mal tú cocinas. Y tú le empiezas a decir, ¿qué clase de hombre eres tú? Y se empiezan a decir negatividades. Y empezamos no solamente a pelear entre el esposo y la esposa, los padres y los hijos. Cuando los hijos tienen cierta edad, lo que duele es que te dicen cosas negativas a ti. La palabra diablo obviamente quiere decir el acusador, el que calumnia. El que detrás de ti tú sientes, cuando estás en un grupo y tú te vas, sientes que el oído te hace ¡Ti! Están hablando mal de ti. En todo lugar eso está. Y si usted quiere servir a Cristo, usted tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. Porque en todo lugar, en la obra de Satanás es levantar la crítica, levantar la palabra negativa, la palabra en contra, el desanimar, el decir siempre lo malo. Haga usted eso con sus hijos y le aseguro que sus hijos no están siguiendo a Cristo hoy. Haga eso con su esposa.
Y yo le voy a que ella va a salir de ti. Porque una mujer no puede vivir como si fuera un burro a quien usted le pega con sus palabras. Y déjeme decirle, si en esta iglesia no hay hombres que se animan los unos a los otros a salir de la obra del diablo, yo lo voy a hacer. No porque yo sea el perfecto, sino porque el diablo trabaja más contra uno. Y la Biblia entonces me está diciendo, usted necesita conocer la naturaleza de su pelea. Es una negatividad. Es a veces que siempre uno está sentado atrás creyendo que, como viendo a ver qué está pasando aquí. Usted lo que tiene es un espíritu de crítica, un espíritu del diablo adentro de su corazón. Siempre viendo lo negativo. En el nombre de Jesús se lo digo. ¿Qué cosas buenas hay en su matrimonio? ¿Qué cosas buenas? Mire, cuando yo estoy aconsejando un matrimonio, estamos hablando de la palabra del diablo, el acusador. Y, porque tú, porque él, porque tú, porque tú. Y yo entonces digo, cuando un matrimonio se termina, cuando hay un adulterio y cosas así, y la pareja quiere unirse otra vez, mi consejo es de esta manera, de la manera que yo lo pinto. Yo le digo a las personas, piensen que su matrimonio es como una casa que se acaba de quemar, un incendio. Y usted ahora regresa el matrimonio y ve usted ahora la casa del matrimonio toda quemada. Partes todavía en fuego. Pero hay cosas que todavía usted puede salvar. Ya se acabó ese matrimonio, pero hay un retrato que usted quiere salvar. Hay algo que usted quiere salvar. Y mi consejo entonces a los matrimonios es, hay matrimonios que se terminan y la manera de comenzar de nuevo no es otra vez haciendo una casa para quemarla, sino es salvando aquellas cosas que fueron positivas, por las cuales ustedes se unieron al comenzar, los hijos que tienen. Y la Biblia entonces me dice que con esas 2 o 3 cosas del pasado comenzamos entonces a ver y edificar un hogar donde Cristo sea el centro de ese hogar, donde la vestidura es siempre armadura de Dios. Bueno, mire, eso para decirle como el diablo obra de esa manera. Eso es siempre negatividad, siempre hay alguien que te está diciendo algo en tus trabajos, hablan de ti. En la escuela hablan de ti. Los jóvenes, cuando tú estás en tu deporte, hay alguien que te dice, tú no sirves para nada. Siempre y toda la vida nosotros estamos enfrentando esta negatividad. La Biblia llama eso, no que la negatividad es el diablo, sino que el nombre del diablo es negativo. Es contrario a ti. Te acusa día y noche delante de Dios. Y nos acusa delante de Dios. Como el diablo acusaba a Job delante de Dios. Acusa a Dios delante de ti. El diablo acusa a Dios delante de ti. Te habla mal de Dios. Como hizo el diablo con Eva en el hermoso árbol. Cuando le dijo, Dios ha dicho, ¿es verdad que Dios ha dicho? Dios no ha dicho. Y empieza a confundir a las jevas de nuestra iglesia. Y la empieza a confundir diciéndole, Dios no ha dicho así. Y el diablo acusa no solamente al hombre delante de Dios, a Dios delante del hombre, sino al hombre con el otro hombre. Cuando Pedro le dice al Señor, no irás a la cruz, que el Señor le dice, reprendo, apártate, Satanás. Tratando de decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no debe ser así, no debe ser así. Como Pedro corrigiendo a Jesús. Pedro puede corregir a Pablo, pero no puede corregir a Jesús. Y la Biblia entonces me dice, nosotros nos ponemos el uno contra el otro. Es obra del diablo. El esposo contra la esposa. Dice la Biblia que el evangelio ha venido y que la nuera está contra la suegra contra la nuera y siempre hay una. Se casan tus hijos, hermano, para que usted vea.
usted está ahí y al principio cuando viene tu nuera a visitarte, o tú la vas a visitar por primera vez, tú empiezas a observar que la casa no está tan limpia como cuando tú la limpias. Que los tamales que ellas hacen no son nada comparado a ti. Y ella siente eso. Y no solamente la mamá y las chicas, sino el papá de las chicas. Y tú. Como de pronto llega Don y entra. Tú sientes como que ya me está juzgando ya. Ya me está corrigiendo ya. Cuando se van los padres, no quiero que tu papá venga. No quiero que tu mamá esté conmigo. Porque esa es la obra que se llama diablo. Para no hablar de cómo se habla en las iglesias. Imagínate. O la Biblia entonces me enseña a mí que por qué yo tengo en el versículo 12, tiene toda la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, porque la Biblia me dice que hay una naturaleza espiritual de la batalla. Y el versículo 12 entonces es la segunda parte de esta porción en la Biblia, donde me dice en el capítulo 6, 10 a 11 es la exhortación, el versículo 12 es la naturaleza del conflicto, el versículo 13 al 18 es la preparación al conflicto y el versículo 18 al 20 es entonces el poder en el conflicto. Esos son los 4 puntos de nuestro mensaje. Primero hablamos del versículo 10 y 11, ahora estamos en el versículo 12. ¿Por qué? Porque no tenéis lucha. Me da 3 razones por la cual la naturaleza del conflicto es diferente. Usted no puede enfrentarse a esto como perro por su casa. Usted tiene que enfrentarse a esto como lo demanda esto. Y la Biblia entonces me dice, mira, primero me habla a mí de esta realidad de las regiones que no vemos. Segundo, me habla de la realidad de la lucha que nada sabemos. Y me habla de la realidad del enemigo que no entendemos. Mire las regiones que no vemos. Miren el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad. Aquí viene, en las regiones celestes. Y uno dijera, pero si es allá en el cielo, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Y es exactamente lo que la Biblia me va a decir a mí, que usted necesita saber de que la batalla espiritual, usted la está batallando en otro nivel. Y hay otro nivel que rodea tu nivel. Mire, la Biblia siempre me ha hablado a mí, en la palabra de Dios nos habla de la existencia de una dimensión de la realidad a la cual nuestros ojos no alcanzan a ver. Usted no alcanza a verlo. La Biblia me habla a mí de que así hay un reino celestial, invisible, en regiones celestiales. Nosotros decimos, oh, that's heaven, ese es el cielo. Y no importa lo que usted le quiera decir, él me está diciendo que usted tiene una lucha en las regiones del cielo. Y viene un momentito para que ustedes entiendan la sabiduría de Dios. Para que ustedes no se queden aquí mundanamente, carnalmente, se queden aprendiendo a ser mejores cultos y preparados en la sociedad y no saber el conflicto espiritual del creyente. La Biblia me dice que usted está en una batalla con seres en áreas espirituales, regiones celestes. La palabra de Dios entonces me dice esta realidad, que la Biblia, mire, hay una esfera celestial que el hombre con este telescopio famoso
Hubble o Hubble telescopio que los científicos astrónomos hoy tienen para mirar las constelaciones y el universo, y pueden ver, miles, millones de galaxias, millones de estrellas a las cuales ni podemos llegar con la vista. El telescopio como que nos llega más allá, pero y se ve el universo todavía expandiéndose, todavía no hay un espacio inmenso. Después de todos los espacios que hay. Alguien ha dicho que miren nosotros, que las constelaciones donde vivimos nosotros en el planeta, es entonces el Milky Way, tienen millones de estrellas. Y es como si fuera un CD. Y arriba de ese CD hay otro CD con millones de estrellas. Y arriba hay otro CD con millones de estrellas. Y hay millones sobre millones de estrellas. Pero el Hubble no puede ver las áreas espirituales. Usted tiene un libro, usted tiene aquí un lente. Usted tiene que ponerse el lente. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuando con la palabra de Dios usted puede desenmascarar, usted puede enfocar, usted puede alumbrar lo que está debajo de los problemas. Y la Biblia me dice que el impacto de este mundo, de esta esfera, es un impacto en su vida. Déjeme recordarle esa realidad. La Biblia presenta la esfera celestial como algo que penetra y tiene su contraparte en la esfera terrenal. Necesita aprender un poquito de la Biblia para poder entender lo que estamos diciendo aquí. Si usted se acuerda, en Isaías capítulo 6, dice Isaías, el rey, en el año que Usías, Isaías el profeta, en el año que Usías el rey falleció, un rey económico de prosperidad económica, un rey que aguardaba a todo el mundo, que prosperaba la obra de Dios, muere el rey, que Isaías dice, ¿ahora qué va a pasar? Y quiero recordarle que en el cambio de liderazgo que la iglesia o que Estados Unidos tiene, hacemos la pregunta, ¿qué va a pasar? En el año que Usías murió, dice la Biblia que Isaías vi yo al Señor. Su trono alto y sublime, su ropa dice que llenaba el templo. Y que habían ángeles clamando al uno al otro, volando con 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro, con 2 guardaban sus pies. Y que el uno al otro cantaba incesantemente diciendo, Santo, 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 Dios de toda la gloria llena toda la tierra. Santo, 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 Dios, la gloria llena toda la tierra. Así incesantemente. Y la Biblia me dice que sintió los quiciales del templo, porque él estaba en el templo de aquí, y siente que los quiciales de la puerta tiemblan delante de la voz que nadie ve y nadie escucha. Y que la gloria, el templo, era y es la tierra. La Biblia me dice en Génesis capítulo 1 y 2, me habla del huerto de Edén. Y el huerto de Edén en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, la Biblia dice que el garden, el huerto, el jardín de Dios. El lugar del jardín hermoso, donde Adán y Eva caminaban, y estaba el diablo colado como una serpiente, que ahí en ese hermoso lugar, ahí en ese hermoso apartamento, en esa perfecta casa, en ese lugar perfecto, la Biblia me dice, ese era un reflejo del cielo de Dios. Cuando viene el cielo a la tierra. La Biblia me habla de Génesis capítulo 28, cuando Jacob está huyendo de su papá, ¿se acuerdan? De su hermano Esaú, porque él le ha mentido.
él se hizo como él y le robó la herencia. Y el hermano llega y bueno, ya es too late. Y el hermano dice, deja que te agarre. Y Jacob sale huyendo. Cuando va por el camino está cansado, toma una piedra y se la pone ahí y se recuesta. Se queda dormido. Y sueña que hay una escalera donde los ángeles suben y bajan. Y él se despierta y ve, lo único que tiene ahí es la piedra. Dice, este no es otro lugar que no sea la puerta del cielo. Y la Biblia me dice que en esa piedra estaba la comunión de los ángeles con Dios. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 17, hay un siervo que ve unos ejércitos alrededor de él y le dice a Eliseo, mira, cuidado que están por atacarnos. Y Eliseo dice, ábrele los ojos, Señor. Y que él entonces mira y había otro ejército que nadie veía, que era entonces un ejército de caballos de fuego, de guerra, alrededor del otro ejército, ready para atacar. Y la Biblia me está diciendo, lo que me está diciendo la Biblia es que hay cosas en el cielo que afectan la tierra. Me habla, déjame darle el último, hay muchos más, pero Job. La Biblia dice que Job está aquí, está cuidando a sus hijos, está trabajando, tiene dinero, es un hombre millonario, es el más rico de aquel entonces, que tiene una esposa, tiene 7 hijos, 3 hijas, todo le va bien, pero hay un trono. Donde de pronto en el trono el diablo entra y le dice, el Señor le pregunta al diablo, a Satanás, ¿por dónde estás? ¿Dónde has estado? Él dice, he andado por la tierra. Y el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él. Y el Satanás le dice, no hay nadie como él por el tamaño de la cerca que tú le has puesto. Bájame la cerca, y a que yo lo hago blasfemar tu nombre. El Satanás le está diciendo al diablo, a que este no te sirve como tú dices que te sirve. Dámelo a mí para que tú veas, yo te voy a enseñar, pero bájame la cerca para poder. El wall, bájame la pared de Trump. Porque hay una pared donde el diablo no entra. Y hay paredes donde él dice, ¿con esa tú crees que me va a parar a mí? Y si usted hace una pared en su casa, Satanás tiene una escalera más grande a esa pared. Y la Biblia me está diciendo que las cosas espirituales afectan, impactan a este mundo. En esta esfera espiritual, su rol está en esta vida. Nos hace culpable de las tragedias. Esa esfera es la culpa de las tragedias y los problemas, las crisis y los enemigos que vienen a sus mejores sueños. Y no solamente es el culpable, sino que obra de tal manera donde usted es el culpable por el culpable del diablo meterse a su vida. El diablo entra hasta donde lo dejen de llegar. Y la Biblia me dice, cuando él llega y entra ya, es porque hay algo que nosotros le hemos hecho a que él abra, porque la pared está alta. La Biblia entonces me enseña a mí de que usted y yo tenemos una pelea en las regiones celestiales, regiones que no vemos, pero ahí no para. Mire lo que dice en el versículo, capítulo 6, otra vez, doble aquí conmigo, el capítulo 6 dice, no, porque no tenemos lucha. Entonces, el final del versículo 12 dice regiones celestiales, y yo empiezo ahí porque al final, porque ahí es como fundamental para entender que hay un área espiritual que afecta a tu vida. Pero mira ahora la primera parte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra. Y me dice entonces la Biblia otra realidad de la naturaleza. No solamente es una región que no vemos, sino es también una lucha de la cual no sabemos. ¿Por qué decimos que no sabemos? Porque el versículo 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y la idea es que nosotros estamos diciendo, tengo problema con el hermano, tengo problema con la hermana, tengo problema con mi esposo, tengo problema con mi esposa. Y la Biblia
me enseña a mí que entonces en esos problemas nosotros creemos que el problema es él, el problema es ella. Pero la Biblia me dice, tenemos lucha, no tenemos lucha contra, porque esa es la tendencia natural de su vida, es de echarle la culpa a algo que usted ve. Y la Biblia me está diciendo a mí, detrás de lo que usted ve, hay algo que usted no ve. Y detrás, una región que usted no ve, pero detrás de esa lucha que usted tiene con esa persona, hay algo que usted no sabe. No es la persona. Es tremendo el gran error que usted y yo hacemos en nuestra vida, porque nosotros vivimos ahora en el 2017. Y para usted ponerse y ubicarse en el 2017, usted necesita como pensar un poquito para atrás en la historia del cristianismo, la historia de la humanidad. Hubo un tiempo en los años, hasta los años 1800 para atrás, todo era Biblia, todo era Dios, todo era la palabra de Dios, todo era Dios. La iglesia estaba en control de todas las cosas por 1800 años. Y después con los judíos más para atrás, pero 1800 años. Toda universidad, la materia más importante era la teología, no la computadora. Era la doctrina, no el Nintendo o juegos así. Que lo más importante siempre ha sido la palabra de Dios. Para los músicos, para los cantantes en las iglesias, para los sacerdotes, para los diáconos, para todos, es la palabra de Dios. Usted tiene que estar experto en la palabra, porque si no, se lo comen a usted. Usted no tiene habilidad de ver que el diablo es el que está haciendo eso detrás de esa persona. Porque usted no sabe, usted no tiene los ojos para ver. Y la Biblia me dice, el gran error que nosotros cometemos es que desde los años 1800, porque estamos acá en el 2017, desde los 1800 comenzó en Europa a haber una fuerza el alumbramiento y aprender y la ciencia y el modernismo y inventar el tren y todas estas cosas donde empiezan a haber máquinas y tecnología. Y con el tiempo nosotros vamos llegando aquí a Estados Unidos, máquinas y tecnología, y finalmente computadoras y teléfonos, y tenemos todo a este nivel, aquí, ahora donde estamos usted y yo. Y usted y yo, nuestros hijos, cuando van a la escuela, no tienen una idea de cómo, después de decirte cómo se vive la vida, te dice la palabra, solamente la palabra, la parte más grande de Pablo desarrollando el problema del ser humano en la tierra, es hablando en Efesios capítulo 6. Tú tienes una lucha contra cosas que tú no ves, y que nosotros en nuestros hogares, los padres, no sabemos comunicarle estas cosas a nuestros hijos. Y además lo único que sabemos decir es: pórtate bien porque la bruja, como me decían a mí, o pórtate bien porque el diablo, o Dios te va a castigar, te va a hacer visco. Uy, tratamos que no me haga visco. Para aquellos que no saben lo que es visco, los ojos, es una enfermedad que se cura. Cuando se la descubre cuando era chiquito, te pueden los musculitos. Pero nosotros en el tiempo era, te vas a poner visco. Una cosa así mala contra ti. Y bueno, nosotros creemos al llegar acá, porque hay muchas cosas de esas que son verdades, en el sentido de que son tonterías, que nosotros ahora creemos que las cosas de Dios también son tonterías. Y déjeme decirle, son tonterías en la escuela, en la universidad, quizás en tu casa. Yo no me voy a meter ahí, no me voy a meter entre el esposo y la esposa, pero sí me voy a meter entre el esposo y la esposa en la iglesia. Y ahí se acaba. Porque en la iglesia sí no es tontería. Cuando digo eso, lo que quiero decir es que en la iglesia sí creemos eso.
Y si usted está en la iglesia, usted cree eso. El gran error de la gente hoy es de creer que el conflicto es un conflicto de razonamiento de la conciencia, la buena parte contra la mala parte en mí. Los dos diablitos aquí, el angelito y el diablito. Hablando. No. Otra cosa equivocada es que nosotros creemos que eso es la fuerza de la madre naturaleza la que trae esos problemas. Necesitamos la ciencia, la medicina para quitar todas estas enfermedades. Y decimos amén, amén, pero porque esos esfuerzos son una reflexión de cómo Dios quiere salvar al mundo, pero el mundo por eso no se salva. No quita los conflictos espirituales. Y tercero, nosotros el otro error, no solamente creemos que soy yo peleando contra mi propia mente, la conciencia, o creo que son fuerzas naturaleza, pero también empiezo a creer que son ideas ignorantes de la gente que no sabe nada. Y hay algunas personas que dicen, ¿qué sabe el hermano de lo que yo tengo que hacer? ¿Qué sabe el hermano? ¿Qué sabe la hermana? ¿Qué sabe mi esposa de cambiar el aceite en el carro? Yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que cambiar el aceite. Tú no sabes nada de arreglar el carro, muchacha. Pero ahí no. La batalla espiritual no es el aceite. La batalla espiritual es que tú optaste trabajar en el carro más que orar con tus hijos antes de que se despertaran para ir a la iglesia. Y tu esposa siente eso como gallina. Y se pone y te dice, ¿por qué siempre? Porque ella no conoce tampoco ¿por qué siempre estás trabajando el carro el domingo en vez de otro tiempo? Y Satanás dice, ya aquí no me necesitan. Por la guerra espiritual. Cuando usted cree que el problema es el aceite del carro y que ella no sabe nada, cuando usted cree que ella me está molestando, que mire, usted está en las garras del diablo, porque la obra del diablo es la pelea. Si hay pelea, es del diablo. Y la obra de Dios es la paz. Y siempre hay guerra, pero la manera de pelear la guerra es siempre diciendo, tengo que arreglar para traer paz. Si usted dice, ella siempre me está gritando, yo le voy a gritar, no la quiero ver en pintura. Si usted le dice a su esposa, vete de aquí antes que te mate. Eso es del diablo. Y todavía no se lo han dicho, se lo estoy diciendo. Y el otro paso es decirle a usted que usted no puede servir en esta iglesia cuando usted trata así a su esposa, porque eso es del diablo. Y el diablo se mete en la iglesia con la gente de esa manera. La gracia de Dios te perdona. Y usted conoce en este pastor que perdonamos gente que roban $30,000. Pero usted tiene que darse cuenta que usted no fuera correcto de poner a la persona que se robó $30,000 a seguir contando el dinero. Hay perdón, pero no sea tonto. Y si el diablo si siempre hay un problema con ciertas personas o ciertas palabras de hablar, si siempre hay una negatividad, hay un mundo que nosotros no vemos, hay una lucha que nosotros no sabemos. Y si la lucha es que la gente nunca se entienden, siempre se están peleando, entonces uno tiene que decir, al diablo solamente hay que resistirlo firme en la fe. Y hay que resistir esa influencia en la iglesia. El Señor manda a un pastor a la iglesia para resistir al diablo. ¿Sabían eso? El que es guapea, el que pelea, porque los otros se dejan comer por la negatividad. La gente no me habla a mí de cosas negativas, porque yo entonces les digo, bueno, pues pida perdón, hermano. Vaya y hable con el hermano, se arregla bien fácil. Pero la gente dice, no, yo no quiero hablar con el hermano. Ese es el problema mío. Te voy a hablar con los otros para seguir hablando del hermano. Entonces ahí es el diablo. Y si usted no cree eso, esta no es su iglesia. Esta no es su iglesia. Usted no debe estar en una iglesia evangélica, vaya a la misa. En la misa el sacerdote no predica así. ¿Sabe por qué? Porque no sabe eso. ¿Sabe por qué? Porque tiene misa, pero no tiene palabra de Dios. Detrás
del diablo, el acusador. Ese es el nombre del diablo. Y la Biblia me dice que es una lucha que nosotros no sabemos, que creemos que es contra la persona. Y la Biblia está diciendo, no tenemos lucha, no tenemos lucha. La lucha tuya no es matrimonial. La lucha es que el diablo hay en el corazón de él o de ella. El diablo está tratando de que él no rinda su corazón o ella al señorío de Cristo. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Que su dinero, su orgullo, su machismo, que su papá, su mamá, su práctica, lo que usted cree que debe de ser, usted quiere que eso sea en vez de que Cristo sea. Y eso está en el corazón de la esposa, está en el corazón mío como pastor y esposo de la pastora, está en el corazón de todos los hijos que nosotros tenemos. El diablo, las acechanzas del diablo, no es lucha contra carne y sangre. Y no es una lucha aquí, es una lucha allá. Y allá impacta aquí. Y tercero, la Biblia me dice, contra principados. Mira el versículo 12, no tenemos lucha. Ahí el error. Mira el versículo 12 al terminar, la maldad en regiones celestes, el lugar. Y ahora me dice, ¿con quién es esa lucha? Dice Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra él y ella, carne y sangre y carne, sino, menos mal hermano, menos mal que viene el sino aquí, porque si no, yo dijera, el Señor, tiene que ser ella, tiene que ser ella. La Biblia me está diciendo, tú no tienes lucha contra carne y sangre. Y si parara la Biblia ahí, uno dijera, pues yo creo que sí. Y la Biblia dice, tú tienes lucha. Y te habla de una lucha que tú no entiendes nada. Ni yo. Nadie, a no ser la palabra. Ahí escrita para que tú entiendas lo que es. No tenemos lucha, sino contra, mire, no se me vaya ahora, contra principados, ahorita les digo que se vaya, principados, contra potestades, contra, es como diciendo, hubiera podido decir contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Y pues mejor español fuera, mejor castellano, pero no. Es contra el principado, dice aquí, contra las potestades, contra los gobernadores, contra las huestes espirituales de maldad que están allá e impactan acá en la tierra, en el mundo espiritual y en la tierra. Esto separa a un cristiano carnal de un cristiano espiritual. El cristiano carnal es aquel que todo lo arregla aquí al nivel horizontal. El cristiano espiritual tira la línea vertical en los problemas horizontales. Para usted dar con para usted decir, estoy perdido en el océano, estoy en esta longitud. Y la gente te va a decir, ¿y en qué latitud? Dice, yo no sé. Ya te dije la longitud. La gente me viene, pastor, tengo problemas matrimoniales. ¿Qué te pasa? Pues él y ella, y él y ella. Eso es longitud nada más. Déjame tirarte la ley. ¿Cómo está tu corazón? Orando al Señor. Ay, hace tiempo que no oro. Yo no tengo que orar. Estás perdido en longitud. Estás en el océano y nadie te puede ayudar. Y de vez en cuando se reúnen 2 o 3 en la misma barca. Y no tiran la latitud para que le diga dónde ustedes están. La Biblia me está diciendo esta realidad. Son principados. Te dice, no es él, no es ella. Déjame decirte quién es. Y entonces es la gente, el enemigo que no entendemos. Un enemigo que no entendemos. ¿Qué quiere decir principados? ¿Qué quiere decir potestades? ¿Qué quiere decir gobernadores en lugares de tinieblas de este mundo? ¿Y qué quiere decir? Huestes espirituales de maldad. Porque la Biblia te está diciendo, sí, este es el problema. Es bien fácil, en cierta manera,
Principados es la palabra príncipes. Amén. Pero espérese. Potestades quiere decir poder. Gente con influencia, con poder. Gobernantes, gobernadores. Gente con autoridad. Y huestes. Gente con grupo. Espirituales de maldad en lugares celestes. Militar. Mire un momentito. Si usted sabe algo de lo que la Biblia enseña acerca de la demoniología, lo que dice la Biblia acerca de los demonios, la Biblia enseña que cada área de nuestros países tiene un príncipe. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10 y 11. Y la Biblia me dice, para recordarle, que Daniel estaba orando y que pidió la oración y que el ángel Miguel vino a traerle la oración, pero no llegó, se tardó una semana, 7 días. Y que el ángel Miguel cuando llega dice, desde el primer día que tú me oraste a Dios, yo he venido a traerte la contesta, pero el príncipe se me metió adelante. Y cuando ora y le dice, mira, esto es lo que va a pasar, el Miguel le trae la contesta, porque él quería saber qué quiere decir esto. Y Miguel viene a traerle el esto, viene a traérselo. Y se lo da. Y cuando lo da, le dice, Miguel entonces le dice, mira, good luck, buena suerte. No, le dice, mira, tengo que irme. Porque el príncipe, ahora habla de otro país, viene. Y yo tengo que ayudar a Gabriel a resistirlo. Y la palabra de Dios entonces me dice, mire, que así como un área, así hay hombres y mujeres que tenemos un demonio bien metido. No una personalidad de que el diablo está dentro de ti, literal, sino la fuerza de un carácter que no hay quien lo tumbe. Le dice la esposa, eres tan testaduro, y tú gritas tanto. Como que la realidad se siente como que esa persona no puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo se estableció un trono con su príncipe, con su autoridad, con su gobierno. Usted es el gobierno, y usted ahora se ha casado, o tiene una iglesia, o tiene amistades, y usted, como cualquier gobierno, quiere influenciar a la demás gente. Y la Biblia entonces me está diciendo, y hasta tiene 2 o 3, ya 4, 5, 10 o 20, o todo un ejército. Ese es el enemigo que usted no entiende. Que el hogar se pone como que me voy de ese lugar porque esto es el diablo en la casa. ¿Alguien ha dicho así? No bájela, no suba la mano. Y han habido momentos donde uno dice, como pastor, tome mi pistola. A veces la gente me presenta, si uno no está bien ese día espiritual, si uno no está bien, la gente me da un cuento, una novela. Y yo me quedo ahí, wow, hermano. Mire, ok, aquí está la pistola. Es como que uno tiene que aceptar lo que la persona te dice, porque no acepta que el diablo tiene su vida por tanto tiempo. Tiene el matrimonio, tiene la vida sexual por tanto tiempo. Tiene el coraje, el carácter iracundo por tanto tiempo. Usted es creyente, pero lo tiene él por tanto tiempo. Usted es salvo todo lo demás, excepto el carácter. No es como Cristo. A veces que hay que dejar hablar a las esposas para ver el tipo de esposo que soy, el tipo de pastor que soy. Para mí, cuando yo aconsejo a la gente que se van a casar, siempre le digo, hay muchas cosas buenas del matrimonio, pero una cosa buena es que el matrimonio de mi esposa es para mí un espejo
para ver cuánto necesito a Cristo. Porque hay áreas, este demonio no sale a no ser por ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó y no para bajar de peso? O sea, la Biblia me está diciendo a mí de que son cosas, poderes que no entendemos. Y me dice la palabra de Dios que estos poderes son príncipes, potestades contra gobernadores, dice la Biblia, de las tinieblas del siglo. Ese es este mundo que usted y yo vivimos. Hay mujeres que quieren ir al baile anyway, man, se van a divorciar. Porque son poderes de este mundo en tinieblas, el mundo de tinieblas. Déjeme decirle una cosa, el mundo de tinieblas, hermano, se ve como luz. En la latitud se ve como luz nada más. Amén. Usted dice, allá mira la fiesta que tienen. Pero tírale la longitud. Digo, la longitud es luz. La latitud pero es una fiesta donde Cristo no está. No hay gozo ahí, hay alegría, pero no hay gozo. Hay un espíritu entonces de sensualidad. Y hay gente que usted no le puede sacar eso de los pies. Hay que ir al baile. Y me decirle, no hay nada malo que usted salga con su esposo y su esposa. No diga que yo dije esto, al baile. No diga que yo dije eso. Porque la gente legalista van a decir, ¡oh, el pastor! No hay pecado con el baile. Lo que hay pecado es que usted empieza a ver que la alegría está allá. Y solamente la idea es de decir, ¿cómo te llenó Cristo tu vida? Te sacó el alcohol, te sacó la sensualidad, te sacó el vestido, te sacó esas cosas el Señor, o todavía esas cosas no. Ahí están los principados, las potestades, los gobernadores en lugares se les dice aquí de tinieblas. El mundo está en tinieblas, aun cuando está iluminado con los fuegos artificiales. Y usted tiene que saber eso, ¿verdad? Alguien diga amén. Uno tan siquiera. Porque yo soy cristiano hace tiempo. No un buen cristiano, pero ahí llevo tiempo. Mire, el libro de Apocalipsis es el libro en la Biblia que te lo pone en una manera práctica. Yo quisiera que usted doblara para concluir nuestro mensaje, doble aquí en este nada más versículo 12, donde hablamos de la naturaleza del mal. Déjame enseñarte cómo estas palabras se ven en la realidad de la persona inmigrante que vive en Estados Unidos. ¿Are you ready? O mejor paramos aquí. Doble conmigo Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. La palabra de Dios entonces me va a decir, mira, en el libro de Apocalipsis no es solamente un libro sobre el futuro, amén, sino es un libro sobre el movimiento del Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y la Biblia me está diciendo a mí, en el libro de Apocalipsis, Dios, por el Espíritu Santo, solamente la palabra de Dios, remueve la cortina, abre la cortina de nuestro coco. Él abre el coco, Él nos ayuda, pone el lente para ver cómo se ve en tu vida, cómo trabaja el mundo espiritual. El capítulo 12 y 13, pero porque yo apuntar un dedo allá, hay 3 dedos que me apuntan a mí. Apocalipsis comienza en el capítulo 2 y 3 hablando al ángel de la iglesia. En la iglesia hay un ángel, hermano. Y el ángel es una manera de decir el pastor de la iglesia. Pero ese mundo, esa persona que usted ve, carne y hueso, representa una espiritualidad espiritual. Que usted tiene que tener cuidado. No porque nada, sino porque usted no sabe cómo el diablo obra. Y en capítulo 12 y capítulo 3, Cristo reprende a iglesias
que tenían ricas y tenían mucho, la Odisea, pero eran ni fría ni caliente, eran tibias. Y Cristo dice, las vomito al ángel de la iglesia en la Odisea. Tengo algo contra ti, que eres ni frío ni caliente. Tienes gente ahí que siguen a Jezabel, que siguen a Balaam, que están actuando de cierta manera y tú no has reprendido a esa gente. Dice, el Señor siempre dice en el 2 y en el 3, arrepiéntete. El Señor ha venido aquí a salvar tu vida hasta las puertas del Hades. Si ya tú quieres entrar, bueno, allá tú. Pero Él te salva en cada momento, hasta el momento de morirte. Tú dices, Señor, perdóname, te acepto. Ahí Él te saca del hueco donde estés. Hasta lo último. Lo único que mientras más se acerca usted al hueco, más duro usted se pone. Y dice que no, el Señor hasta el final. Él tiene más odio todavía. Pero mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis. El mundo espiritual. Y acuérdense, el punto es para enseñarte a ti y a mí dónde estamos. Capítulo 12, versículo 1. Mire conmigo, yo lo voy a explicar, lo voy a leer, no puedo darle mucho porque eso sería todo. Pero mire, apareció en el cielo una gran señal, dice Juan. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si usted leyera esto nada más y usted hiciera como una imagen de esto, usted hiciera la Virgen María. ¿Usted cree que eso es eso? La Virgen María. Cuando Juan escribe, la Virgen María no existía. No había aparecido todavía. Para aquellos que... La Biblia está hablando de la señal está hablando de la figura con quien Jacob soñó cuando le dijo a su papá, José soñó cuando le dijo a su papá, a Jacob, le dijo, mira papi, tuve un sueño donde había una mujer con las estrellas y los 12 se arrodillaron delante de mí. Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Y más adelante la Biblia va a decir que en el cielo hay 12 fundamentos y hay 12 puertas. Dice, las puertas son las 12 tribus y los fundamentos son los 12 apóstoles. No quiere decir que los apóstoles están ahí acostados y usted está caminando por arriba de ellos. Lo que quiere decir es que hay una unión entre lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y lo que Dios hace en el Nuevo Testamento. Es un solo libro, una sola palabra de Dios, un Dios, un Cristo, un bautismo, un perdón de los pecados, un evangelio nada más en el Antiguo y en el Nuevo. Y la puerta es igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Cristo es la imagen de cada cordero que se sacrificaba hasta que Cristo murió realmente en la cruz del Calvario. Bueno, ahí puedo seguir, pero mire lo que quiero llegar al versículo 3. También apareció otra señal. Otra señal, ¿verdad? La primera, ¿cuál es? La mujer en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Y uno dice, escarlata, rojo, está feo. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que habla de una política, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Párate ahí, la Biblia me está diciendo que al Cristo venir, que el diablo quiere comerlo, destruirlo y que hay una batalla espiritual en toda la Biblia. Y me dice la Biblia en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente. Mire, el gran dragón, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Usted y yo no tenemos lucha contra sarna y carne. Dice, ponte toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas de ¿quién? De la serpiente. De Satanás, del diablo. Un dragón.
es el diablo. Mira el capítulo 13, tengo que moverme rápido. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Me parece que fue a Cancún, ahí donde yo hubiera ido. Y vi subir del mar. Del mar. Se levanta. Versículo 1. Una bestia. Primero un dragón. Ahora esto es una bestia. Que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Hay mucho que decir, pero déjeme decir. Mire, versículo 4. Y adoraron al dragón. El dragón es el primero. Que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. La de arriba dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Versículo 7. Y se le permitió a la bestia, del mar, dice, subir, hacer guerra, contra los santos y vencerlos. Hay hermanos y hermanas que se divorcian. Hay hermanos y hermanas que caemos en pecado. Porque hay un dragón. No se me vaya. Dice también, versículo 7, al terminar, se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los pueblos están bajo el control del diablo, dice. Ahora mire, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Párate ahí. Dobla conmigo, capítulo 13, el versículo 11. Después vi otra bestia. Oh my gosh, el hombre está viendo gente loca aquí. Necesita medicina, Juan. Primero es la mujer y te da la historia del cristianismo. Satanás tratando y atacando al pueblo de Dios. Después te da la imagen del dragón, del mar. Es el anticristo, te lo va a ver ahorita. Y después ahora ve otra bestia más, otra vez, 1 y 2. Y dice, y esta bestia sale de la tierra, versículo 11, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Espérate, como engaño. Porque Cristo es el cordero, ¿verdad? Y entonces ahora es como un cordero. Pero hablaba como dragón. Mire, yo tengo que decirte cómo usted puede discernir a la gente que en la iglesia no están bien. Parecen corderos. ¿Y dónde usted puede notar que están mal? No en los pecados, porque todos tenemos pecados, sino como habla la voz. Es del dragón. ¿Y quién era el dragón? En el capítulo 12 era la serpiente, el diablo, Satanás. Mire, un momentito conmigo. Ahora siga leyendo. Y dice la Biblia, versículo 16, aquí es donde viene. Y hacía, este segundo bestia, es entonces una falsa religión que hace milagros. Perdón que no leí los versículos, pero versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hay una falsa religión, hay un falso ungido que le declara a este otro anticristo, dragón, y hace milagros para que la gente lo adoren a él.